Muy buenos días, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes en Europa y algunas áreas de Europa del Este. Buenas tardes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que nuestro Dios nos siga dando de su bendición para nuestras vidas. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 3, ahí tendremos nuestra meditación en esta hora. Josué capítulo 3, vaya nuestras felicidades para los cumpleañeros y también para los hermanos que están enfermos, que el Señor conceda en su voluntad la salud, la sanidad necesaria. Josué capítulo 3, la Biblia dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas
Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esta mañana me gustaría que tomáramos tiempo para meditar en un tema así bien interesante como es encontrando el rumbo. Sin duda, todos hemos tenido en algún momento la experiencia de que nos quedamos así desorientados y no estamos tan claros qué debemos hacer. Algunas veces uno se puede extraviar, aún está en la misma casa. Me decía alguien que ya se ha extraviado, iba para un cuarto y luego entró en el otro lugar. Yo creo que hoy hemos tenido 2 meses y días para poder aprendernos de memoria dónde está cada una de las partes de la casa. Probablemente quizás usted tenga una casa más grande que la que nosotros tenemos aquí, las casas de la mayoría de nosotros, que uno solo estira el pie, pone el pie en la sala y con el otro pie está en el patio. Pero de todas maneras, perder el rumbo, uno de alguna manera puede extraviarse. Aquí no encontramos al pueblo extraviado. En verdad, ellos están en dirección de la tierra prometida. Pero justo frente a ellos tienen el río Jordán. Ahora, el río Jordán, en verdad, su significado es el que baja. Así es el significado de Jordán. O sea, ¿por qué el nombre de Jordán? Las dimensiones de este río regularmente era entre 215 kilómetros de largo, y por las curvas podría llegar hasta 360 kilómetros de largo. Y en lo ancho regularmente era entre 27 y hasta 45 metros de ancho. Estaba considerando cuán ancho es en alguna parte el río Lempa, que es uno de los ríos más caudalosos de nuestro país. Y en verdad puede tener en algunas partes el río Lempa entre 400, 450 metros de ancho. En otras palabras, en lo normal sería un tanto más ancho que las dimensiones que encontramos del río Jordán. Ahora, por la explicación que la Biblia nos da, este río en este tiempo estaba desbordado. En este momento el río era mucho más ancho en esta parte donde ellos iban a cruzarlo para entrar a la tierra prometida. Ahora, si ustedes recuerdan, ellos han pasado 40 años en el desierto y por 40 años han estado siendo dirigidos por Moisés. De alguna manera, aún a regañadientes, tercos, rebeldes y todo lo demás, Moisés había llegado a ganar cierta reputación para con el pueblo, pero ahora él muere y ahora están en manos de otro líder de antaño, porque en el caso de Josué a estas alturas andaba redondeando los 80 años, pero Dios le pone a él en lugar de Moisés y ahora están bajo su dirección. Ahora quiero que nos detengamos por un momento si en cada cambio que hay en una organización, en una institución, en una empresa, eso no deja de causar cierta irregularidad, ciertos momentos un tanto difíciles. ¿Para dónde nos va a llevar qué tanto va a ser de la manera correcta? Pensamientos vienen a los individuos acerca, ¿va a ser exitosa, va a seguir siendo exitosa o seguirá siendo yendo en la bancarrota? Entonces todas estas cosas surgen en la mente de los individuos y allí tenemos más de 1 millón de personas en tiendas frente al río Jordán en uno de sus momentos que se desbordaba, por lo que la Biblia nos enseña
su desborde llegaba al punto de tener más de 900, casi aproximadamente 1 kilómetro, porque los sacerdotes cargando el arca tenían que estar en esa distancia para que el pueblo fuera detrás del arca, fuera caminando hacia el otro extremo. Pero por un momento quiero que nos pongamos en la posición del pueblo justo para entrar a la tierra prometida. ¿Qué tanto el hecho de estar frente a algo a punto de llegar al destino, pero ahora tienen un obstáculo que no solamente era ancho en este momento, sino la profundidad regular de este río andaba entre 1.5 metros de profundidad hasta 3.5, en otras palabras, 350 de metros, casi la altura que tienen algunas paredes en algunas casas, y un poquito más de la estatura de algunos de nosotros. En otras palabras, para con su servidor me llegaría no menos de hasta la nariz, y hablando de lo profundo. Ahora, no solamente era un tanto profundo, también ancho, pero había que pasar más de 1 millón de personas, y con sus cosas, con su ganado, con todas las cosas, sus indumentarias, todas las cosas que venían cargando. Ahora, un poquito más atrás, en el capítulo 2, Josué ha enviado 2 espías para ir y confirmar acerca de la tierra prometida, y estos fueron los que tuvieron un encuentro con Rahab en Jericó. Pero para esos 2 era mucho más fácil poder pasar al otro lado, pero pasar más de 1 millón, en verdad, podría redondear no menos de 2 millones de personas pasando el río. Ahora, no es nada fácil. Si nosotros aquí en algunos momentos hemos experimentado el hecho de quedar en un lugar que nos sirve de obstáculo, un río que ha crecido. Ahora, yo quiero que podamos vernos y ponernos en esta condición, porque la dificultad que ellos tenían que atravesar es un ejemplo, es una forma de cómo Dios nos presenta las dificultades a diario en nuestra vida. Cada evento podría llevarnos al punto de pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y nos encontramos en una completa impotencia. Ahora quiero que podamos considerar, según lo que la Escritura nos enseña, dónde está nuestro futuro. Y Josué ahora va a mostrar que su confianza y su fe está puesta en el Señor, porque él considera que su futuro siempre está, tiempo presente, siempre está en el Señor. En sus Biblias, en el libro de los Salmos, en el Salmo 31, versículo 15, la Biblia dice: en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Nosotros tenemos que aprender que nuestros tiempos, nuestros caminos, siempre están en las manos del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos estar tan confiados y seguros? En la Biblia encontramos hablando de caminos que podríamos tomar. En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Para Josué en aquel momento no estaba considerando lo que él veía, sino dónde estaba su confianza. También en Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Josué estaba viendo la dificultad que tiene frente a él, pero él no está tratando de enviar a todo su ejército. Los ingenieros militares de aquel momento no fue para llevar todo su intelecto y todo lo que ellos habían desarrollado para poder ingeniárselas y llevar al pueblo al otro lado. Según Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece
derecho. Y el 16:25 también hay caminos que al hombre le parecen derechos. Sin duda, todos estamos atravesando momentos en los cuales todavía seguimos preguntándonos qué de todo esto, qué de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, qué de todo lo que está pasando en mi familia. Probablemente usted está teniendo dificultades en su hogar. Pero, ¿qué rumbo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué debo hacer? Y por eso vale la pena considerar que muchos de los caminos a nosotros, a nuestros ojos, a nuestro parecer, según nuestra opinión, esta es la salida. Yo quiero aprovechar en esta hora que le permitamos al Señor hablar a nuestro corazón. Vamos de nuevo a nuestro texto y encontramos que ellos tenían que estar listos para poder pasar al otro lado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enrumbar nuestra vida, el barco donde nosotros estamos navegando? En primer lugar, ellos tuvieron una mirada en la presencia de Dios. Ellos, y en este caso comenzando desde Josué, tuvo que estar bien claro que su mirada debía estar enfocada en la presencia del Señor y luego seguir solo la presencia del Señor. Ahora, Dios es espíritu, siempre ha sido espíritu. Él está allí y Él está aquí, Él está allí en España, Él está allí en Honduras, Él está allí en cualquiera de los países, de las ciudades de Estados Unidos, Él está en cualquier lugar de Centroamérica, Él está en cualquier lugar de San Miguel, en su casa, en su hogar, con su familia. Dios es espíritu y nosotros tenemos que aprender a adorarlo en espíritu. Josué había entendido esto. Dice la Escritura que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Es interesante, solo alguien que tiene una fuerte convicción dónde debe descansar, en quién debe descansar, y en el caso de Josué, su mirada estaba en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo manifestaba la presencia de Dios en medio del pueblo? A través del arca del pacto. El arca del pacto estaba acompañando al pueblo. La presencia de Jehová estaba con el pueblo. Ya en el pasado Moisés dijo: Señor, si tú no vas, yo no voy. Yo no doy un paso más si tu presencia no está allí. En esta hora, déjeme decirle, sé que indudablemente, fuera de la enfermedad que nos acecha y fuera de los problemas que haya por resultado de las lluvias y cualquier otra cosa, también la falta de trabajo. Hemos sabido de algunos hermanos que ya lo cesaron en su trabajo. He sabido de otros que sí tienen todavía seguro su trabajo, pero no les van a pagar, no les están pagando. Ahora, déjeme decirle esto, eso sería nuestro Jordán enfrente. ¿Cómo vamos a ir más adelante? Porque ellos nunca habían cruzado ese camino. Ya había habido dos experiencias. Una, la de los 12 que fueron para espiar en una ocasión, y luego los últimos 2 espías que habían entrado un tanto antes de que todo el pueblo entrara en dirección de la tierra prometida. ¿Cómo nosotros podemos enrumbar nuestro diario andar, nuestro diario vivir? ¿Cómo nosotros podemos dirigir, poner la nariz de nuestra nave en dirección correcta? No de acuerdo a nuestra manera de ver con los ojos físicos, porque probablemente todo lo que vemos sea incertidumbre, un tanto gris, difícil. Todos los caminos al hombre nos parecen limpios a nuestro parecer. Según nosotros, muchas veces vamos a considerar que este camino es el correcto, nos parece derecho, pero muchas veces es camino de muerte. Algunos
están tomando decisiones muy precipitadas y vale la pena considerar desde cosas tan pequeñas como con quién se va a casar, que es algo importantísimo. Para muchos es pequeña, pero es importantísimo. En estos días hubo alguien que me escribió diciéndome: pastor, yo tengo intenciones de casarme. Cuando pase esta cuestión, yo quiero que me case. Ahora, por un lado me alegro porque él está claro que al final de una relación de noviazgo debe concluir con el matrimonio. Y él está pensando en ordenar la vida suya. Ahora está yendo en pos de la dirección de Dios. El matrimonio es la voluntad de Dios para el hombre. Usted puede decir que la forma de salir de sus dificultades le parece que es la que usted está pensando. Yo quiero que ahora comience a enrumbar mirando lo que Josué hizo. Él tuvo su mirada en la presencia de Dios y luego siguió solo su presencia. En el capítulo 3, versículo 9 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Yo sé que hay incertidumbre en nuestro país, hay incertidumbre en nuestros hogares. Muchos están seguros del desayuno porque ya se lo comieron, pero no tienen seguridad si van a tener para mañana. La verdad es que no estamos seguros si vamos a amanecer vivos aún. Pero déjeme decirle esto: Dios está con nosotros. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin. Así que debemos enfocarnos en el Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y luego debemos seguir su presencia, dejarnos guiar por Él. En segundo lugar, necesitamos una preparación espiritual. Una vez más, Josué no recurrió a los ingenieros y a los militares, y no recurrió a la forma humana para poder hacer camino por donde ir en el río. Dice en el versículo 2: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora, el Señor está dándole indicaciones que tienen que seguir el arca. Versículo 2 dice que tenían después de 3 días. Y en el versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos. Nuestra vida, nosotros tenemos una vida terrenal, porque todavía estamos viviendo en este mundo, necesitamos comida física, necesitamos cobija y techo, y necesitamos muchas cosas materiales, pero nuestra vida es una vida que debe ser guiada sobre todo en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Así que necesitamos constantemente una preparación espiritual. Josué les mandó: santificaos. Cuando hablamos de santificarse, tiene que ver con separación de lo común y enfoque en el Señor. Separación de todas aquellas cosas que nos apartan de una relación íntima con el Señor. Se nos habla de 2000 codos. ¿Por qué? Porque el arca mostraba la presencia de Jehová entre el pueblo, y allí estaba la santidad de Dios. El arca del pacto no cualquiera podría acercarse a ellos. Hubo ejemplos de persona que murió,
por causa de haber tocado el arca. Ahora, había que tener una distancia de 2000 codos, que serían alrededor de unos 950 hasta 1 kilómetro de distancia, 950 metros o hasta 1 kilómetro de distancia. Pero el punto es que allí estaba la santidad de Dios y nosotros necesitamos santificar nuestra vida, apartarnos para el Señor. No podemos seguir luchando en el poder de nuestras fuerzas. Necesitamos enrumbar nuestro vivir. Nosotros necesitamos enfocarnos en el Señor, nuestra mirada en la presencia de Dios y seguir la presencia de Dios. Pero no puede haber una relación íntima con el Señor sin santificarnos. Si algo debemos comprender, y no lo digo por ustedes, los que me oyen, lo digo por mí, muchas veces no estamos apartándonos para el Señor. Estamos viviendo a veces igual o peor que los inconversos. Nuestros jóvenes comportándose como alguien sin temor al Señor y nosotros los viejos igual. Entonces, en aquel momento, para poder encontrar el rumbo, dice Josué, hay que santificarse, hay que entregarse, hay que apartarse para el Señor. Y en tercer lugar, él, como director de todo el grupo, él no estaba actuando por una tonta presunción. Él no estaba presumiendo, quizá por aquí, quizás esto es lo que debemos hacer. Él estaba seguro. Déjeme decirle en esta hora, ¿cuántas veces hemos hecho y hemos tomado decisiones porque nos pareciera que esto es lo que debemos hacer? Déjeme decirle en esta hora, probablemente algunos estarán pensando, pastor, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Bueno, cuando el Señor quiera, tranquilos. Mientras, ¿cómo vamos a hacer? El Señor siempre sigue teniendo control. Debemos ir en pos de su presencia y luego seguir su presencia. No apartemos nuestra mirada de Él ni nuestros pasos de su dirección. Así que Josué no estaba actuando por una tonta presunción. Dios le había hablado anteriormente en el capítulo 1, le dice que no se aparte este libro de la ley de tu vida. Mis amados hermanos, la razón por la que no estamos yendo en la dirección correcta, no estamos enrumbando nuestra vida, es porque nosotros no estamos permitiéndole al Señor hablarnos a través de su palabra. Algunos estamos presumiendo que esto es lo que debo de hacer, esta es la salida, la única que me toca, la única que me queda. Nuestra salida siempre está en el Señor. Usted probablemente podría pensar, si no tengo trabajo, los últimos $5 que me quedan, voy a comprar un billete de lotería, porque entonces allí está mi respuesta. Y de paso muy espiritual, dice a orar porque Dios use esa salida. Dios, Él ha prometido que va a cuidar de nosotros, pero tenemos que creerlo. Así que Josué no está presumiendo, no está creyendo que probablemente Dios le hablaba a través de su palabra. Si no, considérenlo un poquito en el capítulo 1, versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mis amados hermanos, vale la pena. Usted puede decir, mire, ya rayan con enseñarnos que la Biblia es la que debemos leer y creerla. Pues déjeme decirle esto, hasta el día de hoy, Dios nos ha comprobado. El pueblo de Israel está allí donde Dios dijo que iba a estar, aún con serias dificultades. En toda la historia del pueblo, a estas alturas, ya no existiría. Pero ahí está, y es una prueba fehaciente. Ellos
en los lomos de sus ancestros pasaron el Jordán, pero tuvo que haber un hombre como Josué que creyó y luego un pueblo que confió en la dirección que Josué estaba dándole. Josué es nuestro Señor Jesucristo ahora. Él nos da la dirección. Conviene escucharle a Él. Todos debemos aún seguir sus pisadas. Sin duda, Josué se acordó de que ya antes él había pasado el Mar Rojo. Tenía un antecedente en su vida. Estaba seguro por lo que la palabra le enseña, pero también por la historia. Dios le había dicho que él haría prosperar su camino. Siempre en Josué capítulo 1, Dios le había dicho en su palabra, nunca se apartará de tu boca. Esta es una relación entre Dios y Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es su astucia. Algunos de nosotros estamos viviendo por nuestra astucia. Estamos según nosotros enrumbando el camino y alcanzando nuestros propósitos, pero por nuestra astucia. Algunos muchachos ya se están acostumbrando a vivir por su astucia. Déjeme decirle esto. ¿No cree que sería mejor vivir por la voluntad de Dios? Ahora, ¿dónde la va a encontrar? En la Biblia. Si usted y yo nos disponemos a guardar lo que la Biblia ha dicho, Él ha prometido que nuestras vidas serán prósperas. No quiere decir que tendremos todo el dinero del mundo, pero a veces el dinero no sirve para nada cuando no hay paz y gozo. Usted probablemente tiene su refrigeradora con muchas cosas, pero de lo que usted carece es de paz en su familia. Vale la pena permitirle al Señor. Usted y yo podremos pasar cualquier obstáculo, en este caso el río Jordán. En este caso, en el tercer punto, Josué dio un paso de fe. No solamente por los antecedentes, sino porque su confianza estaba en el Señor. Pero una cuarta cosa que el Señor quiere que veamos es que Dios anima a Josué. Vean que dice en el versículo, capítulo 3, versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. El Señor en el versículo 7 está animando a Josué. Si una de las cosas que deben ser palabras de ánimo para nosotros es lo que Dios dice. Él le dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le anima porque Él mostrará su gracia, su poder en la vida de Josué. Sabe que cada uno de nosotros Dios quiere glorificarse. Él nos hizo para glorificarse a sí mismo. Ahora nos toca a nosotros la parte. Josué aquel día no solamente recibió el ánimo de parte de Dios, sino ahora él transmite el ánimo al pueblo. Dice en el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. No solamente somos animados nosotros en lo individual, sino que nosotros podemos animar a otros, pero animarles no solo por nuestras actitudes, sino en donde está la confianza de nuestra vida. Aquí le dice, es que Dios ha dicho, versículo 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de nuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, el fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En otras palabras, el pasar el Jordán por el camino que el Señor les estaba diciendo, por el camino que ellos no conocían, era como una muestra, una pequeña muestra de la victoria que tendrían de todos los que habitaban el territorio prometido. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, todo es vuestro. Aún muchas de las cosas que hoy otros administran es nuestro. Claro, todavía no lo vamos a administrar. Nunca se me olvidan las palabras de un hijo dueño de una gasolinera, y en son de broma, por supuesto, era un hermano en Cristo, ya está con el Señor. Yo iba por la calle y entonces, para salir un poquito más adelante, me fui por la gasolinera en mi bicicleta. Y entonces él me dijo desde la oficina, por allá en la calle. Y yo le dije, no, esto es de mi papá. Lo único que todavía no lo voy a administrar. Pero todo es nuestro. La Biblia dice aquí que era Josué animando al pueblo, dándole a través de la palabra del Señor ánimo. Ánimo, porque no solamente el río iba a ser un obstáculo, sino todas las gentes que iban a encontrar, comenzando desde la ciudad de Jericó, una ciudad bien amurallada, una ciudad bien segura para las gentes de Jericó. Pero déjeme decirle esto, si Dios es con nosotros, Él siempre nos lleva en victoria. ¿Sabe que Dios quiere darle victoria en su hogar, en su trabajo? ¿Y usted qué sabe si después de que usted ya no va a trabajar en este lugar, a dónde lo va a llevar el Señor? Y por último, usted podría seguir confiando en Él, porque Él es el que ha prometido que va a cuidar de usted y de mí. En todos estos años de conocer al Señor, reconozco que necesito cada día dar pasos de fe. Josué dio el paso de fe necesario. Él no estaba actuando por una tonta presunción. También fue animado por el Señor. Sin duda, usted y yo somos animados por el Señor constantemente por su palabra. Ahora, no encontramos muchas veces el rumbo porque estamos siguiendo lo vano, lo que nos sirve. Estamos en pos de las vanidades. También no encontramos el rumbo ideal porque nosotros somos muy arrogantes. No somos humildes para permitirle al Señor y a su Espíritu. Yo no sé si usted siente el bip bip del Espíritu Santo cuando usted erra el blanco, a veces en cosas tan pequeñas, en una palabra. No debió haber dicho esa palabra, o no la debió haber dicho en el tono que la dijo. ¿Cuántas veces ofendemos? Déjeme decirle esto. Si usted ya no siente, ya en su corazón usted no es redarguido por el Señor y por su palabra, vale la pena detenerse. Cuán arrogante u orgulloso está usted. Y cuán humilde tenemos que ser. Aquel día Josué, no porque tenía 80 años, no porque había sido criado a los pies de Moisés, se consideraba algo o alguien, no por tener un buen ejército, o un buen grupo de personas que podrían ordenar las aguas para que el pueblo pasara. No, él tuvo que creerle al Señor que había que seguir el arca conducida por los sacerdotes. Él tuvo que creerlo. No se aventuró simplemente. Él iba seguro en él. Otra de las cosas que nos estorba para enrumbar nuestra vida es el odio. Algunos de nosotros estamos odiándonos entre nosotros. ¿Qué tal con su familia? Otra
la autosuficiencia, porque usted considera que usted es autosuficiente, usted es lo suficientemente inteligente y usted toma decisiones muy inteligentes, porque usted cree que este es el camino que debo ir y no me importa el precio que tenga que pagar. En todos estos años he oído estas palabras: no me importa, yo voy a hacer esto y no me importa el precio que haya que pagar. Los años han pasado y he visto el precio que llegó a ser más de lo que se imaginó, porque su autosuficiencia o su odio o su orgullo lo trasladó a los suyos. El llegar a creer que Dios no es necesario. Y por último, la mentira. En esta hora tenemos que reconocer qué es lo que le está estorbando a usted para poder enrumbarse e ir en la dirección correcta. Mencioné, Josué tuvo su mirada en la presencia de Dios, siguió la presencia de Dios, invitó al pueblo y sin duda él lo hizo también a una preparación espiritual, apartarse para Dios. Tercero, no actuó simplemente por una tonta presunción y permitió al Señor Jehová que lo animara con su palabra y sus promesas. Y él también animó a los suyos con la palabra de nuestro Dios. En esta hora, ¿no encuentra el rumbo? Cristo es el rumbo. Su palabra nos da dirección. La parte que le corresponde a usted es ser humilde. Necesitamos ser humildes y creyentes, crédulos. Padre, muchas gracias en esta hora por tu palabra, preciosísima. Gracias porque todos los días tenemos obstáculos y eventualmente tenemos obstáculos. Señor, nos seguimos a veces preguntando qué va a pasar con la iglesia, cómo lo vamos a hacer. En esta hora, oh Dios, gracias porque nos da dirección de seguirte a ti, porque en ti estamos seguros. Gracias, querido Dios, porque en aquel tiempo estabas en el arca del pacto. Tu presencia se manifestaba de esa manera. Ahora nos has dejado tu Espíritu Santo. Señor, no lo vemos, pero está en nosotros. Gracias porque nos llena a todos en ti. Señor, no tiene barreras ni de distancia, ni de idioma, ni de grandeza, ni pobreza. Gracias, porque en ti estamos seguros. Señor, permítenos seguirte a ti. Señor, ayúdame a mí a apartarme para ti, Señor. Ayúdame a ser sensible cuando aún en palabras y pensamientos no están acordes a tu voluntad. Señor, ayúdame. Gracias por animarme constantemente por tu palabra. Señor, ayúdame a que con tu palabra otros puedan ser animados. Te ruego, oh Dios, que suavices las heridas en aquellos hogares donde los haya, que puedas poner paz y tranquilidad en aquellos que se han ido quedando sin trabajo o que no están trabajando. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has provisto. Y aunque muchas veces el obstáculo se hace o se mira muy grande, tú eres más grande. Querido Padre, ahora te ruego si entre nosotros hay alguien que no te conoce, que pueda venir a ti y encontrar en ti el perdón y la salvación. Si usted
está sin Cristo y usted quiere aceptarlo, hable con Él. Usted allí hable con el Señor, Él le va a escuchar. Dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Necesito de tu perdón. Me arrepiento cuanto he pecado contra ti. Límpiame de todas mis iniquidades. Te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Si usted hizo esta decisión, le felicitamos y le animamos que usted pueda compartirlo con alguien más. Quizás usted está juntamente con la familia que ya tiene a Cristo. Compártalo con ellos. Y si usted puede hacernos saber, será un gusto. Terminamos orando. Bendito Dios, despídenos con tu paz y tu bendición. Te ruego, Señor, que sea tu voluntad hecha en la lista de los hermanos que adolecen una u otra cosa. Por el hermano Miguel Rivera. Señor, que aun cuando en su casa él no haya muchas más personas, te ruego que tú lo alientes y que tú proveas, que tú uses a personas para que puedan llevar aliento y quizá medicamento también para poder tratar su problema de COVID-19. Gracias, bendito Padre, por este tiempo precioso en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.